Buenos días. Comenzamos la jornada ya propiamente dicha, finalizado este acto de presentación y esta inauguración, y comenzamos la jornada con una conferencia, una charla, no sé cómo llamarlo, una conversación entre amigos, que tiene el mismo título que tiene la jornada, ¿no? Y la razón es porque el nombre se lo puso Enrique Cabero. Cuando empezamos a gestionar todo esto desde el colegio, desde el consejo, desde la Facultad de Ciencias Sociales y buscábamos un título, pues Enrique nos dio el título. Y la jornada con el mismo nombre de la conferencia inaugural, Graduados Sociales 1925-2025, el centenario de una gran carrera. Bueno, yo en estos días también, cuando me dijeron que presentara yo a Enrique, le dije, no sé, ¿me das un currículum o hacemos verso libre? Bueno, yo creo que Enrique Cabero, sobre todo la gente que somos de Salamanca, que somos del entorno, la gente que nos dedicamos a las relaciones laborales, pero en general a las relaciones sociales en el ámbito de Salamanca y en ciudades limítrofes, todo el mundo conoce a Enrique Cabero. Actualmente es el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Él es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y compañero ya desde hace muchísimos años. El otro día lo recordábamos, de las primeras personas que yo vi cuando entré en el departamento fue Rafa Sastre, que está ahí sentado, y la segunda persona fue Enrique Cabero, ¿no? Entonces, en mi devenir como miembro de esta Universidad de Salamanca, pues bueno, la relación con Enrique profesionalmente ha sido muy grande, pero también personalmente. Bueno, Enrique, además de lo que es el entorno universitario, donde ha sido vicerrector en 2 ocasiones, con 2 rectores distintos, es también un investigador nato, con un montón de publicaciones, participa actualmente también en como organizador o responsable de la parte de legislación de una de las revistas más importantes, que es la de Trabajo y Derecho, que dirige el profesor Carlos Palomeque, que también estará esta mañana por aquí. Como les decía, además de esas implicaciones desde el punto de vista universitario, pues Enrique Cabero también ha tenido muchas implicaciones desde el punto de vista social y desde el punto de vista, no me atrevo a decir político, porque han sido cargos más bien relacionados con el desarrollo de Salamanca. En este sentido, su participación como coordinador general del Consorcio Salamanca 2002, entidad encargada de la organización de Salamanca 2002, Ciudad Europea de la Cultura. Es asimismo también árbitro del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, del SERLA, desde el año 2000, y en todo ese bagaje profesional y también universitario, pues ha sido director del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, también durante 8 años, ha sido también director del Máster Universitario en Gestión de Riesgos Laborales, también durante 8 años, y director de la Cátedra de Castilla y León de Prevención de Riesgos Laborales durante los años 2018 y 2019. Y aparte de todo eso, pues Enrique es una persona que está siempre en todos los sitios cuando se les llama. El otro día nos reíamos un poco de su capacidad casi divina de estar en todas partes, y por supuesto cuando le invitamos a participar en esta jornada, pues por supuesto nos dijo que sí, y aquí está. Yo ya me callo. Enrique, muchísimas gracias por apoyar esta jornada, gracias un poco en nombre de los que estábamos en la mesa, gracias por apoyar al Consejo General, al Colegio Profesional, a ARELCID, y por supuesto muchísimas gracias por apoyar a la Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias, profesora Morgado, decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Habrán visto que es amiga, por eso hablan con tanto cariño de mi persona, cosa que agradezco mucho. Se le ha olvidado una cosa, no obstante, en la presentación que ha hecho, muy exhaustiva, y es que, con permiso del excelentísimo señor presidente del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales y de la presidencia del Colegio Oficial de Salamanca, de su presidente, de su vicepresidente, hay otro título que utilizo, y es el de graduado social de corazón, porque no tuve la suerte de estudiar la carrera como se hizo la profesora Morgado. Yo estudié Derecho y, por tanto, no esta maravillosa, esta gran carrera de graduados sociales, pero me considero graduado social. Me dio permiso y lo digo, no sé si está previsto en los estatutos, pero ellos saben interpretar bien las normas y, por consiguiente, me considero como tal.
Para mí es una suerte y quiero agradecer el honor de poder impartir esta charla, esta conferencia, en esta mañana, en esta jornada tan importante, vinculada al centenario de la gran carrera de graduado social 1925-2025, y con permiso de la decana, ya les he citado, pero se lo vuelvo a pedir, del señor presidente del Consejo General de Graduados Sociales, querido Joaquín, y de su comisión permanente aquí presente, con permiso del presidente del Colegio Oficial de Grados Sociales de Salamanca, querido Ángel, y de su vicepresidente, querido José Luis, los dos antiguos alumnos, algo que también me permito como presumir de esa circunstancia, y de la Junta de Gobierno y antiguos miembros de la Junta de Gobierno aquí presentes. Voy a proceder a reflexionar y a recordar datos que sin duda todos ustedes, todos vosotros y vosotras conocéis, porque desde distintas perspectivas, desde la perspectiva jurisdiccional, muchas gracias por estar presente, lo decía Joaquín, al nuevo presidente de la Sala de lo Social, desde la perspectiva de la administración, hay personas muy destacadas de la administración laboral, tanto estatal como autonómica aquí presentes, y con permiso también de autoridades que también han sido antiguos alumnos. Y saludo expresamente al diputado de Empleo de la Diputación Provincial de Salamanca y de todos los presidentes y presidentas de los colegios de grados sociales de la comunidad autónoma, y sobre todo con permiso de los colegas aquí presentes que saben más que yo, porque además han sido claves en la consolidación de esta escuela como profesores, el caso del profesor Sastre, o también por su presencia activa como profesor y como letrado de la Administración de Justicia, como el profesor Marín, y más recientemente también desde la inspección, como es el caso de Raúl. Yo quiero, en primer lugar, destacar por qué, y lo decía el rector muy bien antes, decía, bueno, no es una carrera que tenga 800 años, sino que es más reciente, es un símbolo, un reflejo de la modernidad, el nacimiento de esta carrera. ¿Por qué no tiene 800 años? Cuando empezó la Universidad de Salamanca en 1218, por decisión de Alfonso IX de León, no se plantearon crear una escuela social. Crearon otras titulaciones procedentes del trivium, del quadrivium. Sí que estaban, y lo decía muy bien el rector, presentes los valores, los principios que después inspiraron muchos siglos después esta carrera. Pues no pudieron crearla, porque si no, sí lo habrían hecho, porque no existían las relaciones laborales. Es una carrera absolutamente vinculada a un momento de modernización, de transformación de la sociedad. No surge por casualidad en 1925. Va de la mano todo su desarrollo muy intenso al desarrollo de la legislación laboral, de lo que hoy llamamos derecho del trabajo, y de la legislación de seguridad social, del derecho de la seguridad social, que también en aquellos momentos estaba en un estado embrionario todavía, aunque ya con algunos desarrollos ciertos. No hacía mucho tiempo se había creado, por ejemplo, el Instituto Nacional de Previsión por una ley de 1908. Y surge en el momento en que tenía que surgir. Las titulaciones, los saberes, los estudios, las investigaciones se vinculan, si no estarían mal pensadas, a los momentos en los que hay que dar respuestas a la sociedad, hay que trabajar por la sociedad. Y no es casual tampoco que el lema, lo decía muy bien antes Joaquín Merchán, sea justicia social, el lema de la profesión. Por eso hay una fundación, también la presidenta nos acompaña, bienvenida, con ese rótulo, justicia social. Y de justicia social se estaba hablando mucho a nivel mundial en 1925. Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, fue una etapa dificilísima para la humanidad, una guerra que había estado también vinculada, y ahora lo sabemos bien, lo leemos de otra manera, a una pandemia muy grave, la de la mal llamada gripe española, a un momento en el que está surgiendo un concepto nuevo de modelo de Estado, el Estado social y democrático de derecho. Se ha promulgado en Weimar, en Alemania, la primera constitución que lo contempla en 1919 en el ámbito europeo, y también en 1919 se ha producido una gran novedad en este ámbito en el que nosotros nos movemos,
que es el nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. No fue casual tampoco que en el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, se pensara en la creación de una organización de esa índole, tan importante a nivel internacional, que además dijera que la paz, para que sea permanente, para que se consolide, sea estable, necesita de la justicia social. Este es uno de los principios que irradian directamente de la OIT, de su constitución, y España muy pronto, en el mismo año 1919, aprueba una ley para incorporarse, para adherirse a la Organización Internacional del Trabajo. Y en 1920, hace no mucho, también conmemorábamos su centenario por un Real Decreto de 8 de mayo, se crea el Ministerio de Trabajo. Se veía la necesidad de generar un ministerio nuevo, un ministerio que abordara desde el gobierno todo lo relativo a las relaciones de trabajo, a un nuevo concepto de trabajo que nace entonces y que es muy moderno, que es el trabajo por cuenta ajena. Ya ha habido legislación que hoy llamaríamos laboral previa. La primera ley se sitúa en 1873, en la Primera República, la conocida como Ley Benot, pero realmente aquellas leyes, las leyes de taller, las leyes laborales, se fueron consolidando y a principios del 20 empiezan a ir creciendo y demandan, por obra sobre todo del Instituto de Reformas Sociales, también de las reivindicaciones y propuestas del movimiento obrero, de la burguesía más consciente, más progresista, la necesidad de dar respuestas nuevas porque el momento es nuevo. Hoy nos parece normal, a todos, naturalmente, y si preguntáramos ahora mismo aquí en la Plaza de los Bandos nos contestarían así, la existencia del trabajo por cuenta ajena, de la legislación laboral, de los contratos de trabajo, de la seguridad social, que en esta plaza tuvo durante muchos años su sede administrativa también, pero en aquel momento no se sabía bien lo que era, lo que iba a ser, qué iba a implicar, qué consecuencias iba a traer. Y el Ministerio de Trabajo se convierte en el referente desde el punto de vista administrativo, y es en el marco del Ministerio de Trabajo, lo ha citado antes Alejandro Díaz con detalle, en el marco del Real Decreto de 17 de agosto de 1925, en el que se incorpora en la estructura del Ministerio una sección de cultura social que se concreta en una escuela social. ¿Por qué? Porque el Ministerio se da cuenta de que necesita que funcionarios, que gestores, que personas que son fundamentales para el funcionamiento de las empresas, incluso para el movimiento obrero, para la representación de los trabajadores y trabajadoras, conozcan bien esa nueva realidad, conozcan bien esas normas que se están promulgando, por qué se hace, a qué finalidad responde, qué es esto del trabajo por cuenta ajena, qué derechos laborales se están reconociendo vinculados a ese trabajo por cuenta ajena, por qué surge la previsión social, la protección social, diríamos hoy, qué es lo que pretende cubrir, qué significa la intervención administrativa en ese ámbito, cómo se puede resolver un claro conflicto social, que por eso venían las políticas vinculadas al trabajo del Ministerio de la Gobernación, porque normalmente lo que preocupaba era el orden público y no tanto ya el sistema socioeconómico, que es lo que empieza a preocupar en ese momento. Y hace falta que haya personas que lo conozcan bien, con detalle, que lo estudien, con profesores cualificados, con profesores independientes, se dice, lo decía antes el profesor Alejandro Díaz. Y ahí se encuentra la explicación clara en el nacimiento de unos estudios sociales, se decía entonces, se hablaba de la cuestión social, recuérdenlo. La cuestión social era todo esto que estamos comentando en este momento, y el nombre fue Escuela Social, donde se iba a conseguir que hubiera bibliografía, nuevos estudios, donde había la posibilidad de generar bibliotecas, de consultar documentación, de entender qué estaba sucediendo. Era fundamental que se pudiera conocer también dentro de la administración, porque los funcionarios no sabían tampoco, no tenían por qué saber qué era esa nueva realidad y por qué era importante atenderla y gestionarla convenientemente. Todavía en el ámbito judicial no se había abordado en profundidad este asunto, se veía cómo se podía resolver, luego eso desembocó en comisiones mixtas, comisiones paritarias, jurados arbitrales. Bueno, hablaré luego muy brevemente de este asunto. Hubo una
modificación para reforzar esa posición que se había fijado ya en el Real Decreto de 1925, en un Real Decreto Ley, que es de 7 de septiembre de 1929, donde se insiste, se consolida la Escuela Social de Madrid, empiezan a generarse otras con un planteamiento semejante. En 1930 se aprueba un nuevo Real Decreto para fijar el funcionamiento de esos nuevos servicios de cultura social, de esas nuevas escuelas sociales. Por tanto, hay un periodo ahí entre el 25 y el 30 en el que se va redefiniendo, en una etapa además donde se va a producir inmediatamente en 1931 un cambio en el sistema con la proclamación de la Segunda República, la aprobación de una nueva Constitución, y ahí, no obstante, vemos también normas que se aprueban por el gobierno republicano, por el Ministerio de Trabajo, como la Orden de 5 de septiembre de 1931, en la que se insiste en la importancia de que haya más personas procedentes del mundo del trabajo, se dice además, que puedan cursar esos estudios, e incluso se fijan matrículas gratuitas y becas para facilitar que personas que no tienen un nivel de renta que les permite estudiar puedan incorporarse a esos planes de formación vinculados al ámbito social. Se produce después la Guerra Civil. ¿Y qué sucede? Pues sucede que en los dos territorios que se configuran a lo largo de la guerra haya ese interés también por los asuntos laborales desde otra perspectiva distinta, porque la guerra, desgraciadamente, siempre dramática, distorsiona todo. Ahí, en una de las primeras decisiones que adopta el bando sublevado, que acabaría venciendo en la guerra, es el Foro del Trabajo de 1938, donde hay un cambio muy importante. No es casualidad tampoco que la primera llamada ley fundamental se dedique al trabajo y reconfigure lo que va a ser en ese régimen el trabajo. Pero naturalmente el trabajo por cuenta ajena va a continuar. Y hay una reestructuración también en la solución de conflictos laborales, y surge de manera provisional todavía, pero a través de un Real Decreto de 13 de mayo de 1938, incluso antes de la finalización de la guerra, la figura de las magistraturas de trabajo, que luego será reforzada, reordenada, y eso va a hacer que, junto con esa faceta que tienen los graduados sociales vinculados al funcionamiento de las empresas, como grandes técnicos y conocedores de la realidad, y en el seno de las administraciones, de la administración pública, entonces más unificada, se habrá también la presencia en el ámbito de la administración de justicia. Es verdad que se crea una jurisdicción especializada, separada, luego ya modificado en el planteamiento constitucional actual, pero la presencia de los graduados sociales es reclamada también. Y hay un Real Decreto de 13 de abril de 1945 en el que se cita por primera vez a los graduados sociales junto con abogados y procuradores para poder intervenir ante esa nueva jurisdicción, ante las magistraturas de trabajo. A través de unas certificaciones que hacían las veces de demandas, se admite la representación a través de graduado social. Por tanto, ahí se abre una nueva vía de trabajo, año 45, muy pronto, lleva 20 años la propia estructura formativa, donde se asumen nuevas responsabilidades en esta gran carrera, en este sentido ahora expresada, de la profesión en aquel momento. Un momento muy difícil, naturalmente, recién finalizada la guerra. Pocos días antes se había inaugurado este edificio en el que nos encontramos, que era sede del Banco de España, hasta que ahora, con la universidad, gracias a la colaboración de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España y del propio Ayuntamiento, se ha convertido en el Centro Internacional del Español. No es tampoco casual, seguro, que desde el colegio, desde el Consejo General, desde la facultad, se haya elegido un sitio tan importante para destacar la importancia que tiene la riqueza. Se conservan unas cajas fuertes aquí en los sótanos del edificio que se utilizan ahora para la lengua española, pero que deberíamos usar también para la profesión, que es un auténtico tesoro y que, por tanto, tampoco es casual que se celebre en la sede del Banco de España este centenario, para remarcar el carácter de tesoro y riqueza para todos que supone que exista la profesión de graduados sociales. También
previo a esas decisiones que les acabo de citar de incorporación en el ámbito jurisdiccional ya de las funciones de los graduados sociales, ha habido una reafirmación de la importancia de estos estudios al finalizar la guerra muy pronto. Hay una orden de 29 de diciembre de 1941 donde se habla de la subsistencia, el mantenimiento de las escuelas sociales que venían de la etapa previa a la guerra civil. Se renuevan algunos estudios, los contenidos lógicamente, porque el derecho del trabajo es completamente distinto, sobre todo en todo lo que es la faceta colectiva del derecho, quizá menos en la individual, porque la ley de contrato de trabajo que se va a configurar de 1944 es muy semejante técnicamente a la de 1931. Pero ha habido cambios y por tanto se reafirma. Y cito como paréntesis, puesto que estamos en Salamanca, es precisamente en el 43, estuve consultando el otro día la memoria del curso académico de la Universidad de Salamanca 43-44 y se destaca como mediante una orden de 17 de julio de 1943, un seminario social que en esta línea se había generado en el seno de la Facultad de Derecho se va a convertir en la Escuela Social de Salamanca, vinculada al Ministerio de Trabajo, con seminarios luego en buena parte de la comunidad autónoma. Ahí sigue la Escuela de Zamora, por ejemplo, hubo seminarios en Ávila, en Segovia, también en Valladolid, en Palencia. La Escuela Social de Salamanca ya empieza a funcionar en el 43-44, en ese curso, y pude ver que se habían matriculado 82 estudiantes. En primero, 10 de los cuales, especifica la memoria, mujeres. Dice 82 estudiantes, 10 de los cuales mujeres, de un conjunto de más de 300 que habían querido entrar, pero no habían superado las pruebas selectivas para ser matriculados entre esos 82. En aquel momento ya la escuela social empieza a tener prestigio y son muchas las personas que quieren cursar esta profesión. Bueno, vuelvo a la dinámica de ámbito estatal. Precisamente ese crecimiento en la influencia de los grados sociales en el funcionamiento de las administraciones, especialmente de la administración laboral y de seguridad social, hoy sigue siendo así. No solo hablamos del ejercicio privado, es fundamental. Yo veo con gran agrado cómo titulados en grado social, en relaciones laborales y recursos humanos, forman parte de cuerpos muy destacados para la gestión de la administración laboral y de seguridad social, entre otras, y también para el funcionamiento de las empresas. Las empresas acaban dándose cuenta de que necesitan a los graduados sociales, a las graduadas sociales, para su gestión y funcionamiento ordinario. Desde entonces, dada la complejidad de este ordenamiento, creciente además por sus características, pues se aprueba ya un decreto el 22 de diciembre de 1950, que se publicará el 26 de enero de 1951 en el Boletín Oficial del Estado, por el que se regula la gestión de los grados sociales y se declara obligatoria la inscripción en el colegio respectivo. La potenciación de la estructura corporativa y dentro de ella de los colegios profesionales que se está produciendo a finales de los 40 y que se sigue desarrollando en los 50 del siglo pasado, lleva a que ya se considere como una profesión plenamente autónoma, con gran sustantividad, la de graduado social, y por tanto ya se vaya a la llamada aquí inscripción, diríamos, y colegiación obligatoria en los ya existentes colegios de graduados sociales, año 1950. A partir de ahí, la presencia judicial, la presencia en las empresas, la presencia en el ámbito de las administraciones, el crecimiento que se planifica para la economía española en un momento en el que parece que se superan algunas crisis y llega el desarrollismo de los años 60, hace que nuevamente desde el Estado se vuelva a prestar especial atención a esta profesión. Es un momento en el que se espera que la economía crezca, como sucedió. Los años 60 son los años del desarrollismo, también ahora se dice del baby boom, en esa expresión que nos utilizan sobre todo para hacer los cálculos de si vamos a tener pensiones y con qué cálculo, los boomers nos llaman o algo así. Pues en ese momento también se actualiza y se hace un nuevo plan de estudios. Hay que actualizar el contenido, hay que profundizar, hay que dotar todavía de mayor cualificación, hay que actualizarla porque hay un cambio muy importante, y ahí se aprueba el nuevo plan de estudios de las escuelas sociales por orden de 7 de abril de 1967. Estamos en un momento donde la sociedad española ha empezado a cambiar,
y también, naturalmente, el concepto empresarial y de relaciones laborales. Y en aquel contexto, muy pronto, llegará un cambio significativo en el sistema educativo español. Recordaréis muchos, sin duda, la promulgación de la ley que se llamó entonces la Ley General de Educación, así conocida, la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. Esta ley que hizo que algunos luego estudiáramos la EGB, el BUP, el COU, estas denominaciones que ahora ya son inexistentes, pero que sirven para algunos medios de comunicación a hacer programas que llaman a la nostalgia y los veamos. Esa ley, que entonces fue moderna, era una reforma educativa que hacía mucho tiempo que era necesaria en España y que se da en el año 70, crea la figura de las especialidades, de las titulaciones especializadas, que van más allá de lo que es la formación profesional y que la sitúan ya en un grado semejante a lo que puede ser una titulación universitaria, sin dar el salto aún hacia la universidad, aunque sí vinculando mucho a la universidad sus contenidos. Y ahí es paradigmática la presencia de los estudios de graduado social. Eso lleva a que en el año 1977, en primer lugar, con un Real Decreto, que es el 3549-1977, de 16 de abril, se aprueben unos nuevos estatutos para los colegios oficiales de graduados sociales. Ya se ha dado un salto, incluso estamos en plena transición y por tanto los colegios se perfilan de otra manera, se les dota de mayor prestigio, de mayor relevancia social y entre ellos al de graduados sociales. A eso responde estos nuevos estatutos y por otro lado ha habido una exigencia educativa previa que nace de la ley de 1970, donde se consolida la titulación como una titulación con un rango ya muy importante, muy relevante dentro del sistema educativo reglado. Y en 1980, después de esos saltos, ley del 70 en el ámbito educativo, estatutos del 77 en el ámbito profesional, se aprueba un Real Decreto que será decisivo para ese salto posterior que se dará a los estudios universitarios, que es el Real Decreto 921 de 1980, de 3 de mayo, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas de graduado social y de los centros que las imparten. Ahí surgen los estudios de grado social vinculados a esos estudios altamente especializados dentro del sistema educativo, respondiendo a una demanda creciente de la sociedad que siempre tiene que verse acompañada, y ese es el gran esfuerzo de la universidad de los últimos decenios, con nuevas titulaciones, con titulaciones más exigentes, con mayor cualificación que nos exige la realidad. Llegará otra ley muy importante desde el punto de vista educativo, que es la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, la Ley Orgánica 11/1983, que viene a desarrollar el artículo 27 de la Constitución, también en materia de autonomía universitaria, que aparece en el apartado 10 de dicho artículo, y será la ley de la gran reforma universitaria, luego sustituida en 2001, reformada en 2007 y ahora en 2022, en 2023, con la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Es Ley Orgánica 2/2023. O 3/2020, no, 3/2022 es la de formación profesional. Es la Ley Orgánica 2/2023. Y aquella ley, la Ley Orgánica de Reforma Universitaria del 83, lo que vino es a incorporar, lo comentaba antes el rector, todas las titulaciones de alto nivel que había en España, salvo las musicales, que se articula de una manera diferenciada en los conservatorios superiores de música o de danza o en ciencias artísticas en general, que en nuestro país se opta por otra vía distinta que en otros países europeos, pero la inmensa mayoría de las titulaciones serán impartidas por las universidades. Y eso genera el Real Decreto 1524/1986 de 13 de junio, que incorpora los estudios de grado social a la universidad como una titulación más, ya no con asimilaciones ni vinculaciones, sino una titulación universitaria. Entonces existía la diferencia y es una diplomatura, la opción por la que se opta, la que se elige. El título se llamará graduado social diplomado, porque no era fácil al aparecer en la denominación el título graduado cómo denominarlo, y se denomina así, graduado social diplomado. Eso supuso un salto sin precedentes.
siempre la universidad acaba atrayendo aquellos campos del saber, aquellas formaciones profesionales que exigen mayor cualificación. Se decía cuando yo empecé la carrera con gran injusticia que la universidad era una fábrica de parados, lo recuerdo mucho ahora. Precisamente cuando estamos con foros, con programas, los colegios lo sabéis bien, la universidad es un proveedor de personas cualificadas, de personal cualificado, ¿no? Y se está poniendo de relieve cada día más. Pues ahí se vio, con la profesión y la formación de graduado social, fue un salto muy importante. Lo recuerdo, eso lo viví yo ya como estudiante, como representante de los estudiantes de esta universidad, cuando se crea la Escuela Universitaria de Graduados Sociales, luego refundida en la hoy Facultad de Ciencias Sociales, ya desde hace unos años, que dirige Pura Morgado magníficamente. Esa nueva situación hace que se refuerce también la reivindicación, porque si es un título universitario con todas las consecuencias, también es lógico seguir creciendo profesionalmente. Es verdad que los títulos no necesariamente llevan al ejercicio de una profesión, porque se puede realizar tareas de muy distinto tipo, desde el ámbito de la actividad empresarial, desde la funcionarial, desde el trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia, pero sí que hay un vínculo con las profesiones. Y en este caso, la profesión de graduado social está vinculada al título de graduado social, con las pasarelas previas, con el título ya de diplomado, está vinculada. Y por tanto, ante esa mayor exigencia, mayor cualificación, mayor esfuerzo que va exigiendo el sistema, es lógico que se repercuta en una mayor presencia profesional, sobre todo cuando se sabe que es una profesión imprescindible. Lo dice mucho Joaquín y yo también. Si no existiera la profesión de grado social, ahora mismo tendríamos que cerrar las puertas y reunirnos aquí para hacer la propuesta y que se creara, porque es imprescindible que se lo digan a los funcionarias y funcionarias de la Seguridad Social o del Ministerio de Trabajo, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, en nuestro caso, en Castilla y León, o incluso en el ámbito jurisdiccional. Si no hubiera graduados y graduadas sociales, no funcionaría el país. Hay muchos ejemplos claros que hemos visto además en los periodos más difíciles, en la situación de pandemia, con la gestión de los ERTE, por ejemplo, extraordinarios. O ahora lo hemos visto precisamente cuando fuisteis tan amables de concederme ese reconocimiento al mérito social en defensa de la profesión, el 13 de diciembre en el Senado, cómo se estuvo explicando la importancia que ha tenido vuestra presencia como profesión en la Dana de Valencia, intentar reparar al máximo y con la máxima celeridad los desastres que se han producido como consecuencia de aquella Dana del pasado mes de octubre. Ahí está, pero no hace falta que lleguemos a situaciones de crisis tan grave, sino en la normalidad también. No funcionaría nuestro sistema de relaciones laborales y por ello nuestras empresas y administraciones si no estuvieran los graduados sociales. Eso sé que lo sabéis, pero lo quiero yo decir y subrayar. Una profesión imprescindible de altísimo nivel de cualificación. Y ahí la conversión en título universitario permitió seguir creciendo. Recuerdo también los debates, por ejemplo, sobre el uso de la toga y las diferencias que podía haber con otros profesionales del mundo del derecho. Participé yo en el apoyo, entonces, con las reivindicaciones que también hacían los estudiantes, las estudiantes. La profesora Morgado se acordará perfectamente por el uso de la toga, aquel acuerdo que el propio Consejo General adoptó en 2003 después, regularizándolo. Incluso el acuerdo que adoptó en 2005 el Consejo General del Poder Judicial, ya incorporando con normalidad el uso de la toga en todos los actos oficiales, judiciales, jurisdiccionales, donde intervinieran los operadores jurídicos, o las tomas de posesión con presencia de órganos judiciales para la incorporación a los colegios profesionales. Es un proceso que va desde finales de los 80 hasta su normalización plena en 2005. Bueno, incluso luego hay un decreto de la Presidencia del Consejo General de Colegios de Grados Sociales para especificar cómo es la toga, si debe ser cuadrado o no el corte, para que tenga personalidad propia. Hay un avance impresionante en ese sentido, porque esto puede parecer menor, pero simbólicamente es muy importante, dado que también en el mundo, sobre todo en lo que es el ámbito procesal, que tiene mucho de ritual,
pues la vestimenta determina, cuando hay proceso, cuando hay rito, cuando hay cierta liturgia, la importancia de las partes y su participación en el proceso. Al igual que el resto de las titulaciones universitarias, fue objeto de modificación cuando, a raíz de la reforma de los títulos, se incorpora el sistema de créditos español, que llamábamos entonces. El Real Decreto 1497-1987 configura el sistema, que ya no suena muy antiguo, que entonces era muy moderno y muy difícil, de directrices generales comunes de los planes de estudio universitarios. Y en ese marco se crea el título de Diplomado en Relaciones Laborales, por un Real Decreto de 1990, el 1429-1990. Luego habría muchos debates sobre si debía ser licenciatura y no diplomatura, lo recordaréis. Estoy haciendo un repaso muy rápido porque tenemos poco tiempo, pero que fueron debates muy intensos. Yo tuve ocasión también de participar, de dar mi opinión. Aquello desembocó, no obstante, en una licenciatura de solo segundo ciclo, como sabéis de sobra, la licenciatura en Ciencias del Trabajo, que se crea en 1999 por el Real Decreto 1592-1999, que define las directrices generales propias del título de licenciado en Ciencias del Trabajo. De ahí que tengamos la propia ARELCIT, que preside Alejandro, se llama así por eso, ¿no? La Asociación de Centros de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo. Ambas denominaciones se mantienen, aunque nunca fueron la misma carrera. Eran dos carreras complementarias. Y el paso siguiente fue la creación, la implantación en España del Espacio Europeo de Educación Superior. Un acuerdo que se había adoptado cuando la Universidad de Bolonia estaba celebrando su 9º centenario. Pude yo asistir a aquellos actos como representante de los estudiantes en el Consejo de Gobierno de la universidad, y que después se acabaría concretando en España tras la reforma de la ley de 2001 y de 2007 del sistema universitario en un Real Decreto. Ya no está en vigor, pero era de 2007, ahora ha sido sustituido por uno de 2021. Que definía unos nuevos estudios universitarios, que estructuraba de otra manera las titulaciones universitarias para hacerlas acordes y comunes con todas las demás del sistema de la educación superior europea. Y ahí aparecen los títulos de grado, máster universitario y doctorado. Por tanto, aquellos debates sobre si era idóneo o no que existiera el diplomado en relaciones laborales, la licenciatura en Ciencias del Trabajo, si se debía seguir hablando de una posible licenciatura en relaciones laborales, ya no tienen lugar, porque realmente se crea el título de graduado. El nombre queda abierto a lo que decidan las universidades, porque hay mucha autonomía, previos informes siempre de las agencias de evaluación de la calidad, y se llega a la conclusión mayoritaria, no unánime, pero sí muy mayoritaria en aquel momento, de que sería oportuno que el título fuera graduado en relaciones laborales, tomando toda la herencia de la diplomatura en relaciones laborales, que a su vez había asumido la herencia del grado social diplomado, y esta nueva dimensión de los recursos humanos, muy unida también a los propios principios y funciones que la escuela social tiene desde su origen, que es la gestión de la empresa, la presencia práctica, concreta, útil, muy útil en el ámbito de la empresa, de su gestión, de las relaciones laborales. De ahí que acabe triunfando esa estructura sin perder una singularidad de esta titulación, que yo siempre he defendido. No sé si todo el mundo está de acuerdo, pero quiero seguir defendiendo que es una muy importante dimensión jurídica en su formación, complementando, como también desde el origen tuvo, antes se decía, no voy a repetir ahora, materias que son muy importantes para la gestión y que ahora se ven ampliadas, reforzadas con toda esta dimensión de los recursos humanos, pero sin perder, esto es algo que hemos hablado mucho y lo recordarán los compañeros y compañeras del departamento, sin perder la importante dimensión jurídica, sobre todo porque queremos avanzar también en la presencia en el proceso, y si no hay formación jurídica no hay proceso, lógicamente. Por tanto, es muy importante esa dimensión, aunque no tiene por qué ser exclusiva, porque nunca lo ha sido, por otra parte, ¿no? Y se producen, ya yendo muy deprisa, ¿no?, se producen algunas novedades que recuerdo ahora aquí, también porque se sigue creciendo en esa presencia, en esa reivindicación, en esa influencia, en ese buen hacer de los colegios y su Consejo General, de los profesionales y las profesionales en la práctica. Y hay una ley que quiero citar, la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial,
que modifica el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Laboral de entonces, que era el texto refundido de 1995, para incorporar expresamente a los graduados sociales en el recurso de suplicación. Este fue un avance más que simbólico, porque es verdad que los símbolos son relevantes, pero con un contenido profundo. Esa presencia de los graduados sociales en el proceso laboral, en el proceso social, pues se veía así reforzada. Era, como vemos, algo que había nacido muy circunstancialmente en el 38, en unas normas provisionales, que se acabó consolidando y que ahora daba un salto muy importante. Y es que no solo es importante el profesional bien formado ante el juzgado de lo social, sino que también lo es en las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia. Y eso viene a ser muy reforzado con otro planteamiento que se hace en una de las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para muy distintas materias, pero hay otro elemento que no se nos puede olvidar, y es cómo cambia incluso la rúbrica del título segundo de la ley, que pasa a ser de los abogados, procuradores y graduados sociales. Ese y graduados sociales no aparecía en el texto del 85, naturalmente, porque no se había tenido en cuenta entonces. No había habido fuerza y reivindicación suficientes para poderlo hacer. Ya en 2015, algo que era una realidad, se convierte también en una referencia legal, y es que ese título segundo pasa a incorporar como profesionales cualificados en el ámbito del proceso a los abogados, a los procuradores y a los graduados sociales. Algo que la propia Ley Reguladora de la Jurisdicción Social de 2011 había mantenido y desarrollado en sus artículos 18 y 21. También ya se planteaba en la última versión de la Ley de Procedimiento Laboral y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la Ley 36/2011 de 10 de octubre, se había incorporado. Desde entonces ha habido distintas modificaciones normativas. Hay ahora sobre la mesa algo que secundo con pleno convencimiento de que seguro que se va a aprobar porque es más que razonable, que es la actuación también de los graduados sociales en el recurso de casación. Es fundamental que esto se actualice, me consta que está muy avanzado, además el buen hacer del Consejo General, de su presidente, de los colegios, pues va en ese sentido y parece más que razonable porque estamos ante personas muy cualificadas desde el punto de vista de su formación profesional jurídica, jurídico-social, jurídico-procesal también. De ahí que insista en la importancia de que en los planes de estudios universitarios se remarque esa formación. Y quiero concluir, porque son ya y cuarto pura y quiero cumplir el tiempo, con una referencia que aparece en el preámbulo de una ley muy reciente, la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del derecho de defensa. Una ley orgánica que se aprueba por las Cortes Generales en desarrollo del artículo 24. Uno de los contenidos de la tutela judicial efectiva es el derecho de defensa, por tanto es un derecho fundamental, de ahí que se desarrolle por ley orgánica, que se va a centrar sobre todo en la abogacía, pero que en su preámbulo deja ya el anuncio de lo que seguro que va a ser el siguiente paso, u otros siguientes pasos. Y leo solo ese párrafo y con ello concluiré. Dice el preámbulo de esta importante ley, la Ley Orgánica 5/2024, que el capítulo segundo desarrolla la regulación del derecho de defensa de las personas. En particular, regula el derecho a la asistencia jurídica, el derecho a la elección, renuncia y sustitución en la asistencia jurídica, la protección jurisdiccional del derecho de defensa, el derecho de información, el derecho a la prestación de unos servicios jurídicos de calidad, derecho a la prestación de unos servicios jurídicos de calidad. Está dentro del derecho a la defensa. Y añade, en el que los profesionales de la abogacía y de la procura y los graduados sociales estén formados adecuadamente y con unos conocimientos actualizados. Es decir, que el derecho, luego continúa, el derecho a ser oídas y los derechos ante los tribunales y en sus relaciones con la administración de justicia. Hay aquí una referencia, es verdad que es en el preámbulo, luego fundamentalmente el derecho de defensa se ha desarrollado partiendo de otras
referencias del ordenamiento jurídico sobre la actividad de los abogados y abogadas. Pero se incorpora en el preámbulo, se considera que forma parte del contenido esencial del derecho de defensa, derecho fundamental, repito, artículo 24, también incorporado al contenido esencial en los términos del artículo 53 de la Constitución del derecho a la tutela judicial efectiva, incorpora entre esos derechos que tiene todo ciudadano, toda ciudadana, el derecho a la prestación de unos servicios jurídicos de calidad. Para que haya esos servicios jurídicos de calidad en el ejercicio de la defensa es necesario que haya profesionales, buenos profesionales en el ámbito del derecho, si no, no sería posible. Y cita, repito, la abogacía, la procura y los graduados sociales. Este es un paso creo que relevante porque anuncia la consideración institucional ya de la profesión, que como vemos ha tenido una larga carrera. Es difícil para unos nuevos estudios surgir y sobre todo cuando son unos nuevos estudios que surgen de una nueva realidad social. Ya os digo, toda la historia del derecho del trabajo y del derecho de la seguridad social está unida a la historia de los grados sociales. Pues ahora ya se asume con normalidad absoluta, incluso en esta ley que es muy relevante en nuestro sistema constitucional. El derecho a la tutela judicial efectiva es la piedra angular de la tutela de los demás derechos, pues ahí están citados expresamente los grados sociales con absoluta normalidad. Bueno, espero no haberos aburrido. Quiero finalizar agradeciendo esta oportunidad de hacer este repaso, aunque muy rápido, de una historia apasionante. Os quiero recomendar, aunque luego lo decía la profesora Morgado, que cerrará la jornada, clausurará con su intervención mi maestro, el profesor Palomeque. Os quiero recomendar precisamente la última opinión que ha publicado en el último número de Trabajo y Derecho. Citabas tú la revista Trabajo y Derecho, el número 124. En la opinión habla de la evolución de la doctrina laboralista, como ha habido distintas etapas. Pues en esas etapas que define magistralmente el profesor Palomeque, ahí podéis hacer un paralelismo desde 1925, no antes, porque en 1873 era muy temprano aún, pero desde 1925, de la vida de esta profesión, de esta gran carrera para todos y todas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Como era previsible, un desarrollo importante de estos 100 años de forma muy rápida, porque así lo manda el guión. No vamos a hacer turno de preguntas, luego ya, si queréis, a lo largo de la mañana, en cualquier descanso o al final de la jornada, ya comentaremos. Y damos paso a la siguiente mesa, donde se van a analizar los retos actuales de la profesión y de los estudios de relaciones laborales y recursos humanos. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Gracias.